Hola de nuevo estudiantes del curso de Organización y Tratamiento de la Información 2. Hoy nos vamos a enfocar en los procedimientos a seguir para poder asignar los encabezamientos de materia en las obras de literatura y en las biografías. Así que estemos muy atentos a las orientaciones que vienen a continuación. Hoy vamos a aprender cómo asignar encabezamientos de materia para las obras de literatura y las biografías. Como primera medida, en las obras de literatura hay que tener en cuenta el tipo de género literario, ya sea novela, ya sea cuento, ya sea poesía, etc. Vamos a ver ejemplos de cómo asignar los encabezamientos de materia para este tipo de materiales. Tenemos aquí en la pantalla el ejemplo del libro del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez, que como todos ustedes deben saber es un escritor colombiano. Cuando hacemos el análisis y vamos a designar el encabezamiento de materia de libros de literatura, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la nacionalidad del autor del libro, de la nacionalidad de la persona que escribe la novela, el cuento, la poesía. Eso nos va a dar pie para nosotros poder asignar el encabezamiento de materia de acuerdo con el género. En este caso, el del amor y otros demonios corresponde al género de novela. Entonces, en síntesis, el encabezamiento de materia para este libro del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez tendría como encabezamiento de materia novela colombiana, debido a que su género es novela y el autor que escribe el libro es un autor de origen colombiano. Entonces, a eso se debe que cuando vamos a asignar el encabezamiento de materia de libros de literatura, miramos la nacionalidad del autor del libro y el tipo de género a que corresponde el libro. Tenemos otro ejemplo, el de un libro de cuentos de Jorge Luis Borges que se llama El otro, el mismo. Es un libro que fue escrito por Jorge Luis Borges. Me imagino que saben que él es un autor argentino. Entonces, este género corresponde al género de cuentos, entonces para asignar el encabezamiento de materia simplemente decimos cuentos argentinos, por el género que corresponde a cuentos y argentino porque la nacionalidad de Jorge Luis Borges es argentina. Tenemos otro ejemplo, un libro de poesía de Álvaro Mutis que se llama Los elementos del desastre. Ese es un libro que se compone pues de una serie de poesías de este autor. Sabemos que este autor es colombiano y lo que hacemos, como les indiqué anteriormente, es ubicar el género que es poesía y la nacionalidad del autor, en este caso de Álvaro Mutis, es colombiano. Entonces el encabezamiento quedaría poesía colombiana. Fíjense que para los libros de literatura es mucho más sencillo asignar encabezamientos de materia que para otras temáticas en las cuales se trabaja. Ahora vamos a pasar a otra parte, que es cómo asignar los encabezamientos de materia a los libros que traten de biografías de distintos autores. Este también es una forma muy sencilla de asignar el encabezamiento de materia. Consiste en colocar el apellido separado por el nombre, separado por coma del nombre, seguido también y separado por coma de la fecha de nacimiento y la fecha de muerte en caso de que el autor esté fallecido. Cuando los autores aún no estén fallecidos, que estén vivos, simplemente colocamos el apellido, los apellidos del autor, coma, el nombre del autor, coma, la fecha de nacimiento y dejamos el guión abierto, lo que quiere decir que el autor aún sigue vivo, no ha fallecido todavía. Aquí en pantalla tenemos el ejemplo de una biografía de Abraham Lincoln. Entonces, para designar el encabezamiento de materia de la biografía de Abraham Lincoln, simplemente colocamos su apellido, Lincoln, coma, Abraham, coma, la fecha de nacimiento y muerte, 1809-1865. Tenemos otro ejemplo de Carl Sagan, que es un autor muy importante, alguien que se especializó mucho en astronomía y que ha sido famoso a nivel mundial. Tenemos que su biografía, el apellido de él sería Sagan, Carl, 1934-1996. Fíjense que es muy sencillo asignar los encabezamientos de materia para biografías. Solo tenemos que saber los apellidos completos del autor, su nombre, su fecha de nacimiento y muerte. Vamos a ver que existe otro caso y es cuando los autores no han fallecido y es también muy sencillo poder asignar los encabezamientos de materia para biografías. Tenemos el ejemplo de Juan Gabriel Vázquez, que es un escritor colombiano
que simplemente para asignarle el encabezamiento de materia, cuando encontremos un libro sobre la biografía de él, simplemente colocamos Vázquez, Juan Gabriel, su fecha de nacimiento, que es 1973, seguida por guión. No le colocamos más información debido a que él en este momento es una persona que se encuentra activa y viva y que no ha fallecido aún. Pero de todas maneras, siempre que ustedes vayan a hacer la asignación de encabezamientos de materia para autores que estén vivos, simplemente colocan el apellido separado por coma del nombre y luego seguido también y separado por coma la fecha de nacimiento. Espero que con estas orientaciones que se les han dado en esta sesión de clase puedan tener ustedes ya el conocimiento y la seguridad para poder asignar encabezamientos de materia, tanto para obras de literatura como para obras que traten sobre biografías personales. Como se pudieron dar cuenta, la asignación de encabezamientos de materia para obras de literatura y biografías es una actividad muy interesante. Esperamos que esto complemente los conocimientos que han asimilado durante el curso de Organización y Tratamiento de la Información 2. Espero que puedan seguir haciendo prácticas de la asignación de dicho tipo de encabezamientos y puedan seguir avanzando en el estudio de cómo asignar los encabezamientos de materia para diferentes áreas del saber. Muchas gracias en nombre de la profesora Ana María Tangarife y mío.